Guadalajara es hoy el mejor equipo del campeonato, aunque la muestra, hay que decirlo, es bastante reducida, de apenas 3 jornadas en las que el equipo suma 3 victorias y 9 puntos. Eso sí, lo hace dándole continuidad a lo mostrado el semestre pasado, donde a base de jugar bien, Chivas fue capaz de clasificar directo a la liguilla, donde después perdió en su primera eliminatoria ante Cruz Azul en el marcador global. La alegría en la afición de Chivas podría entenderse normal, aunque el panorama a futuro no es tan prometedor como a muchos les gustaría y como incluso algunos ya presumen anticipadamente. En los últimos 5 torneos en México, 5 equipos distintos, incluidas las propias Chivas, arrancaron ganando sus 3 primeros partidos. Solo uno, Cruz Azul, pudo ser líder general. Ninguno acabó ganando el título. Chivas, cuando lo hizo, fue eliminado en cuartos de final por los Pumas. Dicho todo esto, que cada quien se ilusione hasta donde quiera. Jesús Bernal, con más desde Guadalajara. Tuvieron que pasar 5 torneos y 5 técnicos diferentes para que Chivas pudiera obtener de nueva cuenta un inicio con 3 victorias consecutivas, tal y como sucedió en el Apertura 2023 bajo el mando de Veljko Paunovic. Los dirigidos por Gabriel Milito han superado a Pachuca, Juárez y Querétaro en 3 juegos donde solo han recibido un gol y han logrado marcar en 5 ocasiones, lo que los tiene como líderes generales. El comienzo ha sido bueno. Siempre la idea es evolucionar, porque los rivales también juegan, te crean problemas y no se puede jugar siempre de la misma manera. Estamos haciendo un comienzo de campeonato muy bueno, que al equipo se lo sigue viendo con la dinámica del torneo anterior, pero siempre soy bastante inconformista, siempre creo que se puede mejorar o darle una vuelta más a algunas cosas, y bueno, el desafío es sostener esto. La clave, en realidad, para llegar a cosas importantes es sostener regularidad. En aquel 2023, Chivas fue de más a menos, pues el rebaño terminó clasificando en 5º lugar general para ser eliminados por los Pumas, en medio de un caos por indisciplinas y porque el propio técnico amagó con irse a la Almería de España a media temporada. Hoy el ambiente pinta para ser distinto, pues Gabriel Milito se encargó de limpiar el vestidor, al sacar a jugadores problema y con bajo rendimiento, lo que le permitió manejar de mejor manera a su grupo. Y vamos paso a paso. Obviamente el objetivo es el campeonato, sí, lo sabemos, lo tenemos claro, pero el torneo es largo, hay mucho proceso, hay mucho cuarto a mejora y queremos seguir avanzando humildes, pero sin bajar los brazos. Este rebaño comienza a ponerse al acecho del mejor arranque de la historia del Guadalajara en un torneo corto, mismo que sucedió en 2010, donde los rojiblancos alcanzaron 8 triunfos consecutivos. Para superar esa marca, el Guadalajara deberá derrotar a San Luis, Mazatlán, América, Cruz Azul, Toluca y Atlas, equipos que son los próximos rivales del rebaño en el calendario. Bueno, pues ahí están las tendencias. Luego no les gustan que hablemos de tendencias, pero esta es la tendencia que se ha marcado en los últimos 5 torneos y el ejemplo más reciente fue Pachuca, el anterior. No sé, revisado todo esto, si realmente la ilusión de Guadalajara tendría que estar, Paco, en los niveles en los que para mucha gente está al día de hoy, por el arranque de torneo que ha tenido. La ilusión sí. ¿Sí? La ilusión sí. Me parece que está bien respaldada. Hay argumentos. ¿Poca la muestra todavía? No. En primer lugar, la afición de Chivas tiene todo el derecho a ilusionarse. Y después, los argumentos en el análisis objetivo es cómo cerró el torneo anterior y cómo ha empezado este. Creo que son argumentos suficientes como para ilusionarse. El equipo viene de menos a más. Es el mejor equipo en el fútbol mexicano de los últimos, quitando la liguilla, pero de la liga. Que es la que define al campeón. Claro, pero el final de la liga anterior y el inicio de esta es el mejor Chivas. Y en la liguilla, pues sí, Cruz Azul lo echó, pero futbolísticamente hablando y en el trámite de los partidos fue mejor. Creo que sí hay argumentos. A Milito en este momento sí le creo lo que dice. También llegó, se adaptó y ha ido con una mejoría notable. Y tiene un plantel más fuerte que el torneo anterior. Entonces sí hay argumentos para pensar en que se puede meter en los 4 primeros. Ahora, no es la primera vez que estamos en un escenario así, Roberto, ya lo veíamos. En los últimos 5 torneos, 5 equipos arrancando con 3 victorias consecutivas. Solo Cruz Azul pudo terminar primero, ninguno es campeón. O sea, hay claramente una tendencia de que
pues esto es muy prematuro, ¿no? Para hacer un juicio de si Chivas está realmente o no para defender este lugar y pelear ese estatus de campeón que algunos ya le están poniendo por encima. Bueno, siempre 3 partidos es prematuro, 3 de 17 que tienes que jugar en la fase regular. Pero cada caso es distinto. Yo no recuerdo otro de esos que aparecían ahí que haya cerrado también el torneo anterior, que las Chivas cerraron jugando muy bien. 7 partidos ganados consecutivos. Coincido en que fueron mejores que Cruz Azul en esa serie de ida y vuelta, que después, bueno, quedas fuera, si mal no recuerdo, empatando en el global. No, perdiendo el global, con el gol último que les hace sí, después de Charlie Rodríguez pierden el global. El penal de Javier Hernández les daba el pase. Les daba el pase porque tenían que ganar la eliminatoria. Sí, iban empatados ahí. Bueno, correcto. Tuvieron para avanzar, pero además jugaron muy bien. Entonces, veo más sustento en esto de Chivas. Sus 3 triunfos no son casuales. Ha sido el equipo más consistente en su juego en los 3 partidos. No puedes decir, es que esa decisión arbitral, es que pegó en el palo, es que esto, es que el otro. O sea, sí, esos 9 puntos son producto de lo que han jugado las Chivas, que venían de cerrar muy bien el torneo anterior. En ese sentido sí veo mayor margen para la esperanza de sus seguidores. Claro, hay que confirmarlo, hay que entender que le falta mucho al torneo. Sigue habiendo equipos con mayor potencial que Chivas, han sido los mejores, pero se ponen a jugar cerca de su tope, el Cruz Azul, el América, el Big Five, aunque no le guste el Toluca, ¿verdad? Y el Monterrey, los Tigres, pues claro que cambia el asunto, ¿no? Podrían ser 4 y no sé si hasta 5, San Luis, Mazatlán, hasta que llegue América. No, hasta que llegue América, no, pues si llega el América 6. Como está, le va a ganar el Guadalajara. A ver. Tú sí estás subidísimo. Sí, no, mira, buen inicio. Buena inercia, primero. Sí. Buen inicio de torneo. Veo un vestidor mucho más comprometido desde las declaraciones, pero luego en la cancha. Veo 0 atrás, no le han metido gol. Acomodó al equipo de tal forma que no ha recibido más que un gol, hasta ahora. Sí. Veo, si viste la selección nacional contra Panamá, el portero, el central, los 2 carrileros y los 2 extremos de Guadalajara. Faltó nada más Sepúlveda de jugar. Todos jugaron y tuvieron buena participación. Entonces, el discurso discreto del técnico, que se ve muy comprometido y muy aterrizando siempre al equipo. El día que le dijeron la hormiga para Europa, no, calma, y puso las cosas en su lugar. Entonces, todo me indica que este va a ser un gran torneo para el Guadalajara. Y ya para cerrar con broche de oro, pues volteas a ver la cima al Guadalajara y volteas a ver al América en el penúltimo lugar de la tabla, ¿no? Entonces, todo esto sumado es una gran motivación para ellos, ¿no? ¿Tú sí lo ves, Hugo? Con todo esto, con los antecedentes directos, con lo que le ha pasado a las propias Chivas, la última vez que ya estuvieron en este lugar, ¿los ves manteniendo este lugar y los ves peleando lo que mucha gente se imagina van a pelear? No, lo está mostrando con su juego y como dice Ricardo, hay muchos jugadores en la selección. También hay que comentar. A los que podría perder, por cierto, para la liguilla, ¿eh? Claro, o sea, sí. estamos diciendo. Ojalá. Le va a jugar en contra. La cantidad de jugadores de Chivas que hay ahora es que cuando vengan los partidos de selección, donde tiene la oportunidad de llamar a los de fuera, los de Europa, ¿cuántos de Chivas va a haber? Entonces, en cuanto al tema del trabajo de Milito, lo está haciendo muy bien. O sea, tiene ese respaldo, se nota que tiene ese respaldo de la directiva. Está haciendo un trabajo muy bueno en cuanto al tema de trabajo interno, porque el tema táctico, estratégico y psicológico se nota en la confianza que tienen los jugadores en el campo. Entonces, entre, juegue quien juegue, el equipo se ve con mucha armonía y eso le está dando confianza, no nada más a Chivas, sino en este caso a los jugadores que están en la cancha porque está con un líder que está convencido que está haciendo bien las cosas. ¿Qué dices cómo le llamaste a la liga? Big Five. ¿Quiénes Big son? Five. ¿Quiénes son? No, como que quiénes son, Hugo. Pues el Toluca, el América, Tigres, Monterrey y Cruz Azul. No entender. Pues está clarísimo quiénes son los que han dominado el torneo en los últimos años. Por eso está bien y bueno. Pero a Paco le molesta mucho porque dice que eso no existe. Que hay más jugadores. Que es una liga muy abierta, que es para todos. El torneo pasado fue Big Six. Porque Chivas quedó sexto y calificó directo. Hoy no va a haber play-in. Claro. Y el paso que tiene que dar el Guadalajara es, en este torneo, calificar dentro de los 4 primeros para tener las ventajas de esos 4 primeros, que es recibir el partido y el empate, ¿no? En los cuartos, sí. ¿Sí? ¿Y ya? ¿A ti sí te ves más convencido de que hay una clara tendencia? No, claro. Yo sé ahorita apostaría por las Chivas
en uno de esos 4 lugares. Ahorita sí, con lo que he visto y con la inercia. Pero ¿estás de acuerdo que la tendencia de estos 5 es no, bueno, hay 5 planteles evidentemente más poderosos. Pero ¿crees que alguno de los que están en esa mesa vamos a referirnos a la liga como la liga de los Big Five? En algún momento no les va a quedar más remedio. En algún momento no les va a quedar más remedio. Pero bueno, veremos. Por cierto, Chivas contra San Luis en la señal de ESPN, en la plataforma de Disney Plus, este sábado a las 4:50 de la tarde para la gente en México. Ahí jugará el Guadalajara tratando de llegar a 4 victorias consecutivas. Oportunidad de subirse al Mundial. Los jóvenes que están en Chivas, que lo trabajen, que peleen por estar acá, porque si se va alguno, tienen que estar listos para la liguilla. Muchas veces se habla como desventaja el hecho de que el mexicano se va a ir para el Mundial, pero es una ventaja porque todos tienen ilusión de estar en su país, de sentir o de vivir un Mundial, entonces va a ser motivante el torneo para todos los mexicanos. Palabras de Luis Romo, que ha vuelto a valorizarse después de este torneo, en el arranque de este torneo, con una pretemporada importante y con el paso colectivo de Chivas, ¿no? Físicamente se le ve bien a Romo, porque no se le veía esa... Yo lo veo delgado, lo veo ágil, lo veo rápido. Decía Javier Aguirre que tenía, creo que 3, 4 años sin hacer una pretemporada. Se nota que estuvo en ese trabajo previo al torneo con Guadalajara y la verdad estamos viendo una muy buena versión de Luis Romo. Diego Ibey en Guadalajara para comentarnos qué es lo que ha sucedido con los jugadores de Chivas, cuál era el plan inicial y qué sucedió en este momento al regreso de los jugadores del rebaño ahí para reintegrarse a su equipo. Sí, Mike, la planeación para este día lunes, en donde ya arranca la semana, luego de un fin de semana de libre para todos los jugadores, bueno, se estableció que los futbolistas convocados por el Vasco Aguirre reportaran por la tarde a Verde Valle y de esta manera llevar a cabo el entrenamiento junto al resto del plantel. Sin embargo, de último momento se llevó una modificación, tomando en cuenta lo que platicábamos, alrededor de 4 horas de retraso, el vuelo que trajo los futbolistas procedente de Toluca, y de esta manera se determinó darles el día libre a estos 8 jugadores y representarse hasta mañana ya con el plantel. Día libre para los jugadores de Chivas que juegan el próximo sábado en San Luis. Y habrá que empezar a ver aquí, Héctor, qué tanto le puede pegar a Chivas este trajín de un grupo de jugadores que sí está, me parece, una parte muy positiva para Chivas que estén yendo a selección, pero poco a poco el desgaste va a aumentar. La diferencia de que no está Jorge Vergara. Si estuviera Jorge, manda su avión hasta Bolivia y los trae desde Bolivia a los 8 para acá para que se integren a entrenar hoy. Pero bueno, con Amaury es diferente, aviones de línea, es otro rollo, pues. El caso es que pero es semana larga, no pasa nada. Yo creo que no afecta gran cosa, ¿no? Es lunes, se pierden el lunes, normalmente descansan los lunes, así que es un día normal para mí. Me llamó la atención, Diego, cómo Brian Gutiérrez se detiene para abordar, aunque sea brevemente, a la prensa y dar algunas palabras, un tipo que se expresa además muy bien. Sin embargo, le desmanó tanto, ¿no? Como que traía un poco de prisa. ¿Cómo percibiste al lateral de Chivas? Sí, aquí en el entorno, Mike, sabemos que ellos dos van a estar abiertos a los micrófonos sabiendo que se va a hablar, ¿no?, de estos dos jugadores. Sin embargo, sí, Richie, inclusive tocando el tema del one-time switch, respondió en un segundo. Prácticamente todas sus respuestas eran breves, de 3 a 5 palabras, y el contraste fue Gutiérrez, ¿no?, que inclusive se detuvo, no lo hizo caminando. Quizá puede ser, lo que yo puedo intuir es el desgaste físico, ¿no? Prácticamente 12 horas en este trayecto, y mientras que los demás elementos rápido enfilados hacia su vehículo para ya salir del aeropuerto. ¿Cuál es el plan de la semana para Chivas, Diego, de cara al partido contra Atlético de San Luis? Sí, hoy entrenamiento vespertino, sin los elementos hasta el día de mañana se reportan, martes, miércoles, jueves y viernes. Para ese día marcharse hacia San Luis Potosí, llevar a cabo la concentración, donde, bueno, Mike, el estado anímico es positivo, contemplan 3 puntos, asimismo la siguiente jornada contra Mazatlán, previo a lo que será el Clásico Nacional del 14 de febrero. Perfecto, Diego, muchísimas gracias, saludos. En el plan, ¿no?, de lo que decíamos de las primeras 5 jornadas de Chivas, que empieza bien y se empieza a robustecer esta cosecha inicial. Ya después vendrán pruebas un poco más difíciles, pero Mazatlán parece ser un cheque al portador
Atlético de San Luis creo que sí será un poco más difícil. Más complicado, sí. Creo que por ahí puede pinchar Chivas, puede dejar un par de puntos, pero tampoco algo que ponga en demasiado riesgo suyo. Ahora, al final de cuentas, creo que no podríamos demeritar en nada este inicio del Guadalajara. Al final, a todos estos equipos que enfrentó Chivas, todos los equipos en algún momento los van a tener que enfrentar. Esto es todos contra todos. Guadalajara ha hecho bien las cosas, ha aprovechado las circunstancias, ha sido contundente, ha ganado 9 de 9, así que me parece ha sido un gran arranque por parte de los dirigidos por Milito, pero sí veo una prueba muy complicada contra San Luis, porque a diferencia de otras versiones de San Luis, ahora sí se ve un equipo más sólido, un equipo que tiene pies, que tiene cabeza, que tiene una postura muy clara, conocerla jugar en el Alfonso Lastras, que es buscar el arco rival, que muchas veces le termina costando atrás porque no es tan sólido en la zona baja. Entonces creo que sí es una buena prueba para el Guadalajara. Vamos a ver cómo la sortean. Para Tigres no fue tan sencillo ese partido en San Luis, Héctor. No fue fácil. Al final lo resolvió, ¿no? Pero el Guadalajara tiene en la liga, la temporada regular, digamos, de los últimos torneos pasados de 17, tiene de 12 partidos 11 victorias y solo perdió con Querétaro. Tal vez el partido que en el presupuesto estaba para no Era de perder. los más sencillos, sí. Y lo perdió en Querétaro. O sea que hoy San Luis me parece que es igual de complicado que aquel Querétaro. Puede darle problemas. San Luis ha ido de visitante, le ganó al América. Empató en Tijuana. Trae buena moral el San Luis de regreso. Pero también con este técnico Bascal no ha sido buen local el San Luis, la verdad. No, es lo que le ha fallado exactamente. No ha sido buen local. De los 10, 12 partidos que han jugado como locales han ganado uno. Ahí es donde tiene, donde tiene Chivas posibilidades. Sí. Mario, ¿qué tanto crees que le pese a Chivas el hecho de tener tantos convocados? ¿Crees que sea para bien o sea para desgastar? A mí me gusta mucho el hecho de que el Tala, Romo, Alvarado y por ahí otro más, van a llamar a 4 a 5 del Guadalajara históricamente. ¿Hace cuánto no llamaban a tantos jugadores de Guadalajara? No, bueno, en 2006 fueron 6 jugadores, en 2010 fueron 6 también. Y ahora 2026. Chivas siempre ha dado muy buena cantidad de jugadores. Bueno, pues hacía mucho tiempo, yo no me esperaba que Guadalajara diera tantos. En 2014 fue el América, ¿no? La base fue el América del Piojo. 2010, acuérdate, tú estabas ahí, ¿cuántos de Chivas tenías ahí? Tenía a ninguno. Ah, no, como no, Luis Michel, el tercer portero de la Tercer portero. Pero era parte del plantel. Correcto, Michel. 6 parte del plantel, ¿no? Salcido. El Maza, pero venía de Europa. Estaban en Europa. El Chícharo venía de Europa. Veteranos de Sí, Chivas. pero ya no eran jugadores de Chivas. Sí. Ya no eran de Chivas. Estos son de Chivas. Pero bueno, me distraje. ¿Cuántos van a ser? 4. Seguros 4. ¿Y el lateral? 4 fijos y yo creo que Ledesma también. Sí, Ledesma va a se estar. Yo creo que entre 4 y 5 va a estar. Y, perdóname. Súmale el tiloncito. ¿Y Bruno? Bueno, perdón. Brian, sí. ¿por ahí se mete? Brian no, donde La lo cotorra, metieron, no me gusta decirle así, pero Brian González. No quiso también jugar. por ahí. Yo creo que Brian González está detrás de Gallardo y de Mateo Chávez. Brian, por ejemplo, Brian Gutiérrez, no lo veo. No, porque hay muchos mediocampistas, hay muchos interiores en esta selección. Pero ya 5, yo los veo son muy un factibles. montón. Sí. Sí, no creo que Brian Gutiérrez se vaya a meter, ¿eh? O sea, por más que hayan hecho el trámite y lo que me digan. Yo creo que quizás es un proyecto a futuro, ¿no? González. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Pero 5 jugadores con amplias Son un montón. posibilidades. La liguilla va a llegar casi sin una pierna este equipo. Sí, es correcto. Eso es algo que no están considerando por la euforia que hay en este momento los chivermanos. Cuando venga la liguilla, vamos a ver si es lo mismo, ¿no? Porque el trabajo del diario va por tener estos jugadores estelares. Vamos a hacer una pausa. ¿Y Armando González? Y la hormiga. Ahí están 5. México ganó. No gusta, no golea, no convence, no ilusiona, pero ganó. Y eso a mí me parece positivo después del cierre del segundo semestre del 2025. El Tri cerró el año pasado con 0 ganados, 4 empatados y 2 perdidos. Por eso me parece positivo que México haya ganado con la base de Liga MX, 1-0 en Panamá y 1-0 en Bolivia. Estos son los jugadores que no vieron actividad. Atención con Malagón, Acevedo, Fimbres y Sepúlveda. Se quedaron en la banca, no pisaron la cancha ni un segundo y esto declaró de esto Javier El Vasco Aguirre. Es evidente que no pueden entrar todos, trajimos a 27, lamentablemente los 2 porteros más Sepo no tuvieron oportunidad de jugar, pero de alguna forma sí me sirvió muchísimo estos 2 partidos para sacar conclusiones.
Por otra parte, así como hubo algunos que no vieron actividad, hubo otros que debutaron y aparecen a continuación en pantalla. Evidentemente, destacó Richie Ledesma por la lateral por derecha, al igual que Everardo López, Brian Gutiérrez y Kevin Castañeda. Al respecto, declaró lo siguiente el técnico nacional mexicano. Seguimos mucho la Liga Mexicana, nos vamos a los partidos, mis colaboradores han ido, de verdad no exagero, más de 100 partidos en un año, físicamente han estado ahí, yo muchos menos, pero no es lo mismo, ¿no? Porque están en su hábitat, están en su campo, controlan todo, son favoritos, pero aquí es donde quería yo ver a jugadores, sobre todo los jóvenes, que me han sorprendido gratamente, sí. Y también es un tercer grupo de seleccionados mexicanos que no han estado por lesión. Huescas, Orozco Chiquete, Edson, Luis Chávez, el Chino Huerta, Gil Mora, que se bajó de último momento, Alexis Vega y Santi Jiménez. Javier Aguirre también habló de ellos. Estamos a, 5 meses, no sé cuántos meses del Mundial. Y yo les he pedido que estén sanos y jugando, ¿no? El que esté sano y jugando, pues ya será decisión nuestra tomarlo o no en cuenta. Son las reacciones post victorias en Panamá y en Bolivia del Vasco Aguirre. México ganó, sí, no gusta, no golea, evidentemente, no convence, no ilusiona, pero ganó. Sacar lo bueno de estos partidos, el hecho de jugarlos fuera, sí, el hecho de confirmar a jugadores, porque decimos los de Europa, pero ¿cuántos son los de Europa? Claro. Y está lesionado Huerta, y está lesionado Santi Jiménez. Huescas. Lo de Quiñones está en el aire. Es decir, sí es importante ver a Lira, a Romo, al propio Rangel, a Malagón en los entrenamientos, a los de Chivas que atraviesan un buen momento previo a la Copa del Mundo. Es decir, no dentro de 4 años, faltan 4 meses y medio. Exacto. Y Chivas viene con una tendencia a la alta, entonces, a la alza. Y considero que Javier, al tener poco tiempo, dice, bueno, los que atraviesan un buen momento los llamo. Sí es importante ganar, aunque el resultado en partidos de preparación pasa a segundo término. Sí. Yo creo que quedan cosas muy claras y siguen las dudas. En la portería, estamos seguros que Rangel ya va a ser el titular. Y si no juega Malagón, yo sigo pensando, Malagón, el gran Malagón, la mejor versión de Malagón no es hoy. No. Y si no lo ves en partidos y tienes contemplado a Ochoa, ¿quién va a ser tu portero titular y quiénes son los otros dos? Sí. En fin, creo que Javier lo había pedido con antelación este juego. Lo mismo que en la gira hace un año. Me acuerdo. Cuando fueron a Argentina, saca sus conclusiones y la lista no nos va a sorprender. De los que ya mencionamos, nadie más se va a meter. Creo que hay, ¿cuántos lugares? 6 o 7 lugares todavía por disputarse. En el aire, digamos. Los demás ya están. Richard, ¿algo quieres decir? Dale. Es que a ver, vamos a completar la lista y vamos a ver si se sube este. Pero pues ya que esté lista o completa la lista, claro, pues el problema va a seguir siendo cómo generamos fútbol hacia el frente. Entonces es que deberíamos de atacar muchas cosas al mismo tiempo y no nomás una, en lo individual, buscar quién se sube y quién se baja. El equipo no genera hacia el frente fútbol. Es verdad. Esa es la realidad. ¿Cuántas veces le llega? Sí, ya también, no, o sea, con europeos y sin europeos. También. Esté quien esté, pero el equipo genera muy poco hacia el frente. Entonces, ¿por qué no ir viendo de una vez todos esos factores y vas sumando o quitando o restando jugadores, pero siempre atacando en lo táctico? ¿Cómo podemos hacerlo? Esta jugada de Tala, se equivoca en la salida. Sí, compromete. Con cualquier otra selección del Mundial. Está adentro. Es gol. Es gol. También tienes que dimensionar, ¿no? Tu estilo de juego. A mí me llama la atención. Yo no sé si Javier lo solicita de salir desde atrás y demás. Esta exageración. Una cosa es lo que te pida Milito y otra cosa es lo que te pida el director técnico de la selección. Buen punto. Termina el partido entonces con ese tanto de Berterame. Lo gana México en Bolivia después de disparar 2 veces a gol.
pero dejar que Bolivia disparara 4 y además 13 intentos totales de los locales por solo 3 de los visitantes, Robert. Sí, un partido un poquito mejor que el de Panamá, como partido y por la actuación del equipo mexicano, pero también yo diría que fueron un poquito mejores los bolivianos. También. A Más. diferencia del partido ante Panamá, en el que fue ampliamente superior el equipo mexicano, aunque le faltaba generar al frente. Yo veo como trastocado el objetivo fundamental, que para mí tendría que ser cómo le hago para que este equipo llegue en las mejores condiciones posibles, con las mayores herramientas posibles, de preferencia colectivas, a falta de las grandes individualidades en el contexto internacional. ¿Cómo le hago para que lleguen en las mejores condiciones posibles? Y ahorita parece el objetivo de Aguirre primordial, decir, de aquí al Mundial estoy buscando la lista. Gran polémica en Chivas. Con Milito, ya no juega más. La tensión empieza a crecer en Verde Valle, y el Clausura 2026 ni siquiera ha entrado en su fase decisiva. Puertas adentro del club ya se habla de una situación límite, y de una decisión que parece tomada por Gabriel Milito. De acuerdo con reportes de Jesús Bernal, Miguel Tapias está prácticamente fuera del proyecto deportivo. El defensor, que llegó como uno de los refuerzos importantes hace un par de años, hoy no entra en los planes del entrenador argentino y su panorama es cada vez más claro. Con Milito, no juega más. Los números son contundentes y explican la polémica. Desde la llegada de Milito al banquillo, Tapias apenas ha disputado 9 partidos y en el Clausura 2026 ni siquiera ha sumado minutos en las primeras 3 jornadas. No se trata de una rotación circunstancial ni de una decisión puntual. El mensaje del cuerpo técnico ha sido directo y sostenido. Milito ya tomó otro camino. Para los puestos secundarios o de competencia interna, el entrenador ha decidido apostar por la cantera. En ese contexto aparece Ángel Chávez, quien llegó desde el Tapatío y convenció al cuerpo técnico durante la pretemporada. Su crecimiento aceleró una decisión que en Verde Valle ya se veía venir y dejó a Tapias completamente relegado. La directiva, consciente del escenario, ya trabaja con anticipación. Tapias tiene 29 años y todavía conserva mercado, por lo que el verano aparece como el momento ideal para concretar su salida. En el club entienden que insistir sería forzar una situación que, deportivamente, está cerrada, y la polémica no termina ahí. Otro nombre histórico que también está bajo la lupa es Gilberto Sepúlveda. Aunque inició el ciclo Milito como titular, fue perdiendo protagonismo, y hoy su rol es claramente secundario. Si no logra recuperar el nivel que exige el cuerpo técnico, el Clausura 2026 podría marcar su despedida del rebaño. El mensaje en Chivas es contundente y ya genera ruido entre los aficionados. Con Gabriel Milito no hay concesiones ni segundas oportunidades prolongadas. El que no se adapta, no juega. Y en algunos casos, como el de Tapias, todo indica que la historia ya llegó a su punto final. Ahora la pregunta es directa para el Chiva hermano. ¿Estás de acuerdo con Milito o crees que Tapias y el Tiva merecen una última oportunidad en Chivas? ¿Chivas a la Libertadores? Domínguez lanza la bomba y desata la ilusión. La sola pregunta ya sacude a la afición rojiblanca. Y no es humo cualquiera. Chivas y la Copa Libertadores vuelven a aparecer en la misma frase. Y eso, en Verde Valle, siempre genera ruido, nostalgia e ilusión. El Guadalajara es uno de los clubes mexicanos con mayor peso histórico a nivel internacional. Y si hay un torneo donde el rebaño dejó huella, ese fue la Copa Libertadores. Finales, noches épicas y partidos que todavía se recuerdan con orgullo. Por eso, las recientes palabras de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, no pasaron desapercibidas. Todo se encendió a partir de un pedido público de Jorge Mas, dueño del Inter Miami, quien expresó su deseo de ver a su club compitiendo en la Libertadores. La respuesta de Domínguez no fue un no rotundo. Al contrario, abrió una puerta que ilusiona a México entero y, especialmente, a Chivas. Eso sí, el dirigente fue claro, la decisión no depende directamente de Conmebol. El primer paso debe venir desde la CONCACAF. Si hay aval desde ahí, en Sudamérica verían con buenos ojos el regreso de clubes históricos de la Liga MX y la MLS. Es un tema que deben discutir dentro de la CONCACAF. Si quieren regresar, tienen que hacerlo a través de CONCACAF, explicó Domínguez, dejando todo en suspenso, pero sin cerrar la posibilidad. Y ahí es donde el nombre de Chivas pesa. Porque cuando el rebaño estuvo en Libertadores, no fue de paseo. La goleada histórica a Boca Juniors, la final contra el Inter de Porto Alegre, el respeto ganado en Sudamérica. Chivas fue, para muchos, el equipo mexicano que mejor representó a la Liga MX en ese torneo. La ausencia duele. Los clubes mexicanos dejaron de participar en la Libertadores en 2016, cerrando una etapa que marcó época. En el caso del Guadalajara, su última aparición fue en 2012,
en un momento complicado del club, quedando eliminado en fase de grupos. Pero la historia no se borra, y el prestigio sigue intacto. Hoy, la posibilidad vuelve a flotar en el ambiente. No hay fechas, no hay acuerdos cerrados, pero la ilusión está sembrada. Y cuando se habla de Libertadores, el corazón rojiblanco late distinto. Ahora la pregunta es para el Chiva hermano, sin rodeos. ¿Te ilusiona ver a Chivas de regreso en la Copa Libertadores o crees que eso ya es una etapa cerrada para el rebaño? La polémica está servida, y en Guadalajara no cayó nada bien. Chivas fue prácticamente la base de la selección mexicana en los amistosos ante Panamá y Bolivia, con 8 jugadores del rebaño, pero hubo una ausencia que hizo mucho ruido: Efraín Álvarez. Y lo peor para la afición rojiblanca es que todo apunta a que Javier Aguirre no lo tiene en sus planes, por más que hoy sea uno de los futbolistas más determinantes del equipo. La señal fue clara. Cuando Gilberto Mora quedó desafectado, muchos daban por hecho que Efra sería el reemplazo natural por posición y por momento futbolístico. Pero no. El vasco tomó otra decisión. Llamó a Alexis Gutiérrez, jugador del América. Ahí empezó el debate, y la molestia. Si se compara el presente en el Clausura 2026, Efraín Álvarez supera ampliamente a Alexis Gutiérrez en asistencias, generación de peligro y peso ofensivo. Los números no mienten. Sin embargo, Aguirre se escudó en su idea de juego. Según el propio entrenador, necesitaba un futbolista que pudiera jugar como extremo por derecha, rol que Alexis maneja mejor, mientras que Efra ha sido utilizado en Chivas por izquierda o como enganche. La explicación no convenció a muchos, sobre todo porque justamente ese enganche fue lo que más le faltó al Tri ante Panamá y Bolivia. El resultado lo refleja: victorias sufridas, por la mínima, sin claridad ofensiva. Y aún así, Álvarez ni siquiera fue considerado. Pero el tema va más allá de lo táctico. Desde que Efraín Álvarez firmó con Chivas, desapareció de las convocatorias. Antes, cuando estaba en solos, era habitual en el Tri. Eso abrió una teoría incómoda: que su decisión de rechazar una oferta del América para jugar en el rebaño pudo haber pesado más de lo que se dice públicamente. No hay confirmación oficial, pero en el entorno rojiblanco muchos creen que las coincidencias no existen. A esto se suma una frase de Javier Aguirre que hoy vuelve a tomar fuerza. En una concentración pasada, el vasco habló de jugadores que rinden en su club, pero no responden igual en la selección. No voy a individualizar, pero hay jugadores que quieren y pueden, y otros que quieren pero quizá no pueden, que no les alcanza, dijo Aguirre. Varios analistas interpretaron esas palabras como una indirecta directa a Efraín Álvarez, señalando un supuesto desencanto del técnico con su rendimiento en el Tri. Con todo este contexto, el mensaje parece cada vez más evidente. Por más que Efraín Álvarez sea figura en Chivas, Javier Aguirre no lo ve como parte de su proyecto. Y eso, para la afición rojiblanca, ya es motivo de debate caliente. Ahora la pregunta queda en el aire para el Chiva hermano. ¿Crees que Aguirre está siendo injusto con Efraín Álvarez o piensas que el nivel en Chivas no le alcanza para volver al Tri? En Verde Valle vuelve a respirarse fútbol al 100%. Tras la doble jornada de la selección mexicana, Chivas ya se reincorpora prácticamente completo y Gabriel Milito empieza a trabajar con el plantel casi al full, pensando de lleno en el próximo reto del Clausura 2026, Atlético de San Luis. Mientras varios rojiblancos defendían la camiseta del Tri frente a Panamá y Bolivia, el resto del equipo no bajó el ritmo y siguió entrenando en Guadalajara. Ahora, a partir de este martes, 27 de enero, los seleccionados reportan nuevamente con Milito y su cuerpo técnico para afinar detalles tácticos y físicos. Entre los futbolistas que regresan a Verde Valle están Raúl Rangel, Richard Ledesma, Brian González, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda y Armando González, siendo este último el único que no tuvo minutos con la selección. Con su regreso, Milito por fin puede trabajar con casi todo su plantel y empezar a perfilar decisiones importantes. La participación de los jugadores de Chivas con el Tri dejó buenas sensaciones. Raúl Tala Rangel fue titular en ambos amistosos y respondió con seguridad, mientras que Richard Ledesma y Brian Gutiérrez vivieron un momento especial al debutar con la selección mayor, sumando experiencia internacional que puede marcar diferencia en la Liga MX. Ahora, el foco está totalmente puesto en mantener el ritmo competitivo que el rebaño ha mostrado en este arranque del Clausura 2026. Milito evaluará el desgaste de los seleccionados y su estado físico antes de definir el once titular, pero la idea es clara: no aflojar y seguir sumando. El duelo ante Atlético de San Luis se disputará el sábado, 31 de enero, en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, a las 17 horas, tiempo del centro de México. Un partido clave para confirmar el buen momento del equipo y seguir consolidando la idea del técnico argentino. Con el plantel reforzado,
el ánimo en alto y la exigencia al máximo, Chivas se prepara para otro examen importante fuera de casa. La ilusión está intacta y la afición ya espera una nueva noche intensa del rebaño. Ahora dime, Chiva hermano, ¿crees que Milito repetirá base o hará cambios tras el regreso de los seleccionados para enfrentar a San Luis? Chivas vuelve a escena en el Clausura 2026 como líder e invicto, tras vencer a Pachuca, FC Juárez y Querétaro. El arranque es ilusionante, pero mientras el equipo de Gabriel Milito piensa en sumar otros 6 puntos ante Atlético de San Luis y Mazatlán, el mercado de pases sigue siendo un dolor de cabeza en Verde Valle. Y ahí aparece un tema incómodo, las bajas que la directiva necesita resolver cuanto antes. Por eso, el semáforo ya está encendido. Rojo. Alan Pulido. La situación de Alan Pulido es límite. En Chivas lo quieren acomodar sí o sí, y sin rodeos. Reportes señalan que el club acepta prácticamente cualquier oferta, con tal de liberarse de un contrato que ronda los $1.8 millones. El problema es claro, no hay interesados reales. Pulido no entra en planes de Milito, su salario es alto, y mientras tanto el delantero sigue publicando fotos en Monterrey, alimentando rumores que no se traducen en propuestas formales. Hoy, su continuidad es inviable y su salida, complicada. Rojo. Eric Gutiérrez. El caso de Eric Gutiérrez es muy similar. No entra en el proyecto deportivo, tiene un contrato elevado, y Chivas no logra encontrarle acomodo. Se habló de Pachuca, San Diego FC y LAFC, pero por ahora todo quedó en rumores. En Verde Valle saben que mientras no aparezca una solución concreta, el Guti seguirá siendo un problema financiero más que deportivo. Verde. Luis Olivas. Aquí sí hay noticias cerradas. Atlante confirmó a Luis Olivas como refuerzo para el Clausura 2026. El defensor se convirtió en la 9ª baja oficial del Guadalajara en este mercado. Caso resuelto, carpeta cerrada. ¿Y los que faltan? Además de Pulido y Gutiérrez, Chivas todavía debe definir el futuro de 2 jóvenes que no entran en planes, aunque su bajo salario permite manejar la situación con más calma. Uno es Eduardo García, vinculado en su momento con Mazatlán. El otro es Leonardo Sepúlveda, quien fue probado por Milito en las últimas semanas, pero sin garantizarse un lugar. El mensaje es claro, Milito ya depuró deportivamente el plantel. Ahora le toca a la directiva resolver lo que pasa fuera de la cancha. Porque por más que el equipo gane, tener contratos pesados sin minutos sigue siendo una bomba de tiempo. Y ahora la pelota está del lado del Chiva hermano. ¿Crees que Chivas debe cortar de raíz y asumir pérdidas con Pulido y Gutiérrez? ¿O todavía apostarías por recuperarlos antes de que cierre el mercado? Chivas no solo está dando de qué hablar en la Liga MX, ahora también empieza a llamar la atención a nivel internacional. Tras la reciente gira de la selección mexicana ante Panamá y Bolivia, la cuenta oficial de la Leagues Cup sorprendió al destacar a 2 revelaciones del rebaño que hoy viven un gran momento. Los protagonistas son Brian Gutiérrez y Richard Ledesma, 2 futbolistas que regresaron al radar continental luego de su paso por la MLS, donde defendieron las camisetas del Chicago Fire y New York City, respectivamente. Richie y Brian están brillando. Publicó la Leagues Cup en su cuenta oficial de Instagram, acompañando el mensaje con imágenes de ambos jugadores con sus antiguos clubes y con la camiseta rojiblanca, subrayando su impacto inmediato en la Liga MX. El reconocimiento no llega por casualidad. Brian Gutiérrez sumó 73 minutos con la selección mexicana, 57 frente a Panamá y 16 ante Bolivia, mostrando personalidad y desequilibrio. Por su parte, Richard Ledesma fue uno de los más destacados en el primer amistoso, aunque en el segundo partido se quedó en la banca. Ambos dejaron buenas sensaciones y regresan con mayor confianza a Guadalajara. Este martes, 27 de enero, los 8 futbolistas de Chivas convocados por Javier Aguirre se reincorporan a los entrenamientos en Verde Valle, donde Gabriel Milito ya los espera para seguir preparando el duelo clave ante Atlético de San Luis. El partido correspondiente a la jornada 4 del Clausura 2026 se disputará el sábado, 31 de enero, en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, a las 17 horas, tiempo del Centro de México, con transmisión por ESPN. Con el reconocimiento internacional, el buen arranque en la Liga MX y futbolistas que empiezan a consolidarse, Chivas sigue mandando señales claras. El proyecto de Milito no solo compite, también empieza a llamar la atención fuera de México. Y ahora te toca opinar, Chiva hermano. ¿Crees que Brian Gutiérrez y Ledesma ya son titulares indiscutibles o todavía deben ganarse ese lugar partido a partido?